¿Qué tal? Hoy vamos a explorar una idea central que propone nuestro material de origen. La idea de que la Biblia, a pesar de haber sido escrita por un montón de autores a lo largo de siglos, en realidad cuenta una sola gran historia, con un mensaje unificado. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Estamos viendo una especie de antología de textos, una colección de libros? ¿O estamos frente a una sola narrativa coherente de principio a fin? Porque, la verdad, la respuesta a esa pregunta cambia por completo la forma en que se leen estos escritos. Bueno, pues la postura de la fuente que analizamos es muy clara. Sí existe un tema central, una especie de hilo de oro que conecta todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Este hilo es, básicamente, la historia de un plan de redención que se va revelando poco a poco. A ver, sigamos ese hilo juntos. Para encontrar el inicio de este hilo, la fuente nos lleva, como era de esperarse, a las primeritas páginas, al origen de todo. Es justo aquí donde, según este análisis, se establece por qué es necesaria esa redención. Todo arranca con lo que el texto llama una fractura. Se refiere a ese momento inicial que, pues, rompe la armonía original. Esta ruptura en la relación es el problema de fondo que el resto de la narrativa va a intentar resolver. Y fíjense, justo en ese momento de fractura, la fuente señala que aparece la primera pista, la primera hebra de ese hilo dorado. Se anuncia una promesa de esperanza, la llegada de alguien, un redentor, que va a vencer al mal. Esta promesa, según el texto, es la clave para entender todo lo que viene después. Con esa promesa en mente, el análisis nos lleva a explorar el Antiguo Testamento, pero ya no como si fueran historias aisladas, sino como una búsqueda de los ecos y las sombras de esa primera promesa. Ok, vamos a ver esto con más detalle. En los primeros 5 libros, lo que se conoce como el Pentateuco, la fuente encuentra un montón de figuras de este Redentor. En Génesis es esa simiente prometida. En Éxodo, la figura es el Cordero Pascual, cuya sangre protege al pueblo. Vemos cómo cada libro, a su manera, le va añadiendo un rasgo a ese retrato que se está formando. Y el hilo continúa, claro, en los libros que cuentan la historia de Israel. La figura del Redentor ahora toma forma de líder militar en Josué, de libertador en Jueces y, muy importante, de un pariente redentor en Ruth y del rey perfecto que vendría del linaje de David. La idea de un rey que redime se va haciendo cada vez más y más fuerte. Y uno podría pensar, bueno, pero en la poesía y la sabiduría esto se pierde, ¿no? Pues no. Incluso aquí, en los libros poéticos, la fuente encuentra este mismo tema. En Job, por ejemplo, es la esperanza de un redentor que vive. En los Salmos es el pastor y rey. Cada texto poético explora una faceta distinta de esta figura central. Ahora, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Con los profetas, la imagen se vuelve, vaya, mucho más nítida. Ya no son solo sombras. Isaías habla de un siervo que sufriría por otros. Miqueas hasta dice su lugar de nacimiento, Belén. Daniel lo ve ya glorificado. El retrato se va enfocando cada vez más. Y con esa imagen ya tan detallada, llegamos al punto de inflexión de toda la narrativa. El análisis propone que todos esos hilos y ecos que vimos en el Antiguo Testamento convergen justo aquí, en el Nuevo Testamento. Miren, esta diapositiva lo ilustra a la perfección. Por un lado, una promesa del Antiguo Testamento como la del siervo sufriente de Isaías, y por el otro, su cumplimiento directo en el Nuevo Testamento, donde el Evangelio de Marcos presenta a Jesús precisamente como ese siervo que vino a dar su vida. Es el ejemplo perfecto de cómo se conectan la promesa y el cumplimiento en esta narrativa. Ahora sí, pasemos a los evangelios para ver cómo se va armando esto. Según la fuente, cada evangelio presenta, a propósito, un aspecto de esta promesa ya cumplida. Mateo lo muestra como el rey prometido, Marcos, ya vimos, como el siervo, Lucas como el ser humano ideal, lleno de compasión, y Juan revela su naturaleza divina. Luego Hechos lo presenta ya resucitado, como la cabeza de la iglesia. El resto del Nuevo Testamento, según este análisis, se dedica a explicar el significado y las implicaciones de esta figura central. En las cartas o epístolas se le describe como la fuente de justicia, el liberador, el sacerdote supremo. Y ya en Apocalipsis se le presenta como el principio y el fin de toda la historia, el Rey de Reyes. Muy bien, pues llegamos a la sección final de este análisis, el momento de atar todos los hilos para ver la imagen completa. Para la conclusión, la fuente no se basa en la interpretación de alguien más, no. Dirige la atención directamente a lo que la figura central de toda esta narrativa, Jesús mismo, dijo sobre este tema. O sea, el punto crucial es este. La fuente presenta esta cita como la confirmación definitiva. El propio Jesús, después de su resurrección,
toma las Escrituras, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y les explica a sus seguidores cómo todo desde el principio hablaba de él. Es la propia narrativa validando su unidad temática desde adentro. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Si se acepta esta perspectiva de una gran narrativa unificada, ¿cómo cambia eso la forma en que leemos una historia individual como la de Ruth, o un salmo, o una profecía de Isaías? ¿Acaso se convierten en algo más que solo textos antiguos? Es algo en lo que sin duda vale la pena pensar.